Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otro sabrosísimo video de tutoriales Gerberín, el canal con más intriga, más chisme y más sazón que un mole de olla. Hoy venimos bien cargaditos con un tema que les va a volar la cabeza, porque les traemos a los famosos que fueron de lo peor, sí, esos que hacían cosas que uno ni se imagina, que para ellos era el pan de cada día, pero para el resto del mundo, una locura total. Mi opinión de zorro se las voy a decir, porque no puedo aguantarme las ganas. Me parece que no es una gente auténtica, que no es natural. Pero antes de arrancarnos con el escándalo, déjame hacerte una recomendación bien rapidita. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué estás esperando? Hazlo ahora mismo y activa la campanita. Eso nos ayuda a seguir creando más y mejor contenido, y lo más importante, tú no te pierdes ni un solo video de los que subimos con tanto amor y veneno. ¿Por qué te gusta la Ya niña? no estés tratando eso. ¿Salchichota o salchichón? No olviden poner en los comentarios, ¿cuál de todos estos famosos piensan que es el más gacho? Ahora sí, vámonos a lo que te truje, chencha. ¡Qué sabroso chocolate! Para menearlo y batir. Y arrancamos con la primera en nuestra lista del desastre, Gloria Marín. Sí, señores, la mismísima actriz de la época de oro del cine mexicano. Una mujer talentosa, guapísima, elegante y con un carácter que ni Doña Bárbara. Muy conocida por su tormentoso romance con nada más y nada menos que el charro cantor, Jorge Negrete. Te lo agradezco mucho, pero no entiendo por qué lo hiciste. Ay, papá. Dicen los que los conocieron que ese amor era como un partido de fútbol sin árbitro, puro golpe, grito, reconciliación y otra vez a empezar. Un amor apache, de esos que terminaban y regresaban con la cola entre las patas. Va sola por la calle, cuando vino de pronto. Pero ahí no acaba el asunto, porque según chismearon los de esa época, las infidelidades estaban a la orden del día, pero quien supuestamente se llevaba la medalla de oro era Gloria. Así como lo oyen. Aseguran que la señora le dio varias cucharadas de su propio chocolate a Jorge. ¿Y qué creen? Que cada vez que Gloria actuaba en una película sin él, salía con su Domingo 7, pero no en la panza, sino en el corazón del charro. Y entre los galanes que pasaron por la lista negra de Jorge Negrete están el actor argentino Hugo del Carril y también Armando Silvestre, quien incluso contó que una vez estaba en plena situación íntima con Gloria, cuando Jorge llegó con mariachi a darle serenata. Y que no le quedó de otra más que esconderse en el closet. Porque nunca han estado en el infierno de sus garras. Imagínense nada más, ahí, aguantando la respiración y sudando frío, además con mucho miedo de que lo fueran a cachar. Pero el colmo fue cuando Jorge la cachó en pleno rechinadero de catre con Abel Salazar. El joven habrá visto en la estación una caja de tierra que venía para mí. Ahí sí el charro dijo, ya estuvo suave, y que agarra sus maletas, se sacude el polvo del corazón y se va directo a los brazos de María Félix. Bueno, no dijo eso exactamente, pero ya me entienden el sentimiento. No puede ser verdad. Pellízqueme, por favor. Y vámonos con la siguiente de la lista, la abuelita más famosa del cine mexicano. Doña Sara García. Sí, esa misma que aparece en la cajita del chocolate abuelita, la que todos recordamos en las posadas y las mañanas frías. Pero no se me vayan con la finta, porque la señora era de armas tomar. Sientas, así estás tú. Pero cuando se trata de una mujer decente... Según cuentan los actores de la época, Doña Sara era bien brava. Si alguien llegaba tarde a la filmación, ahí estaba ella para quejarse con el director. Uno de los más regañados era nada más y nada menos que Pedro Infante, porque el muchacho llegaba tarde como si el tiempo fuera suyo. Y Doña Sara no se la perdonaba a nadie. A ver, ¿qué tiene? Bonita no es. Siempre anda correteando como cabra. Dicen que cuando te veía flaquear, ¡zas!, te daba el golpe con guante blanco. Pero, eso sí, la señora era súper respetada porque tenía más experiencia que nadie en el set. Y aunque en pantalla parecía una abuelita de cuento, en la vida real era bien canija. No diga eso ni esté triste por el cambio de prometida. Que yo soy... Y agárrense porque aquí viene el drama, resulta que Jorge Negrete se hizo novio de la hija de Doña Sara, y eso a la actriz no le pareció ni tantito. ¿Qué hizo entonces? Pues lo mandó todo al demonio y a su hija, al convento.
Así como lo oyen, la mandó a estudiar a un convento para quitarle la tentación. Cada día. Y darle gracias a Dios por haber despertado. Tristemente, la única hija de Sara García falleció poco tiempo después por una fiebre tifoidea, y ese fue un dolor que, según cuentan, la acompañó por el resto de su vida. Pero bueno, amigos, tampoco nos vamos a encajonar tanto con nuestra querida Sara García, la abuelita del cine mexicano, que sí era tremenda pero no fue la única que dio de qué hablar. 5 años me parece muy justo. Además me muero de ganas de... Así que sigamos con nuestra lista de los famosos que fueron de lo peorcito, y aquí viene una que más que famosa, parecía salida de una telenovela de villanas. Estamos hablando de María Félix, sí señor, la doña, la mujer empoderada por excelencia, la devoradora de hombres, la que siempre imponía presencia en la pantalla, y según muchos periodistas de la época, también fuera de ella era casi un monstruo. Dispara si puede. Así lo decían, no es invento mío, ¿eh? Dicen los que la conocieron que tenía un carácter infernal, de esos que con una mirada te callaban hasta el alma. Y que no toleraba que otra mujer bonita se le acercara, ni de chiste, porque no soportaba que alguien le robara atención con la pura presencia. La verdad es que está... Y la escondida también, unas mujeres me pegaron, pero así les fue. Y en realidad una mujer... Y eso que ella, belleza tenía para aventar para arriba. Pero eso no es todo, mi gente. Resulta que María exigía tener el control absoluto de las películas donde participaba. O sea, que si un actor o una actriz no le caía bien, ¡zas!, lo sacaba sin piedad. Gracias, Rostita. ¿Sabes? Hoy estoy muy nerviosa. Y si no me creen, pregúntenle a Elsa Aguirre, a quien la mismísima doña mandó a sacar del reparto de La Cucaracha, nada más porque era más joven y más guapa. Así como lo oyen, la belleza fue su pecado. Y es que María no se andaba por las ramas. O sea, ¿y si fue una condición que puso María Félix? Pues algo pasó ahí, algo pasó. Y pusieron a Dolores del Río. Siempre decía, muy lloronda ella, que los hombres que hablaban mal de ella era porque o eran muy feos o muy pobres, y que por eso nunca la pudieron tener. Tómala, barbón. Así de directa era. Pero espérense, que ahora viene lo más fuerte. Dar de comer. El gobierno es el que tiene que sacar a los pobres de la pobreza, el gobierno es el que los tiene que ayudar. Ese es el gobierno. También nosotros tenemos que ayudar. El rumor más oscuro que ha perseguido a María Félix por décadas es uno bien pesado. Dicen que asesinó a su secretaria. Sí, amigos, como lo oyen, y no lo digo yo, lo dijeron en su momento varios medios de la época. Tremendo escándalo cuando en 1949 su secretaria, Rebeca Uribe, apareció muerta en un motel, uno de los grandes... Resulta que la joven que trabajaba con ella fue encontrada muerta en un hotel, en circunstancias bien extrañas. Y lo que más llamó la atención fue que varios testigos afirmaron haber visto entrar a su habitación a una mujer alta, delgada, de cabello negro y con un abrigo lleno de piedras. ¿Les suena? Pues sí, la descripción coincidía con la doña. De un posible romance con una mujer, ¿no?, con la cual fue vista salir de un hotel por ahí de los años. Pero María, ni tarda ni perezosa, declaró que en ese momento estaba en España filmando una película y que no tenía nada que ver con el asunto. Total, que como no se le pudo comprobar nada, salió libre de polvo y paja. Pero el rumor ahí quedó, guardado como chisme de alcoba en la historia del espectáculo. Esta cuestión se maquilló, se guardó para que no la rodeara el escándalo ni María se viera envuelta. Y estuvo mucho tiempo fuera, en el extranjero, cuando ella... Y si pensaban que ahí acababa todo, no señores. Porque también se habló mucho de la mala relación que tuvo con su único hijo, Enrique Álvarez Félix. Enrique, en una entrevista bien sentida, dijo que su mamá fue una madre ausente. Porque toda la gente va a esperar de ti que seas como yo, y eso no va a poder ser cierto nunca. Que lo mandó desde niño a estudiar en internados del extranjero y que apenas lo iba a ver una vez al año. Una vez al año, amigos. Como si el niño fuera mueble en bodega. Él mismo confesó que creció con muy poco amor de madre, aunque siempre la admiró como actriz. Ella quiso, por eso me mandó al Canadá, que yo estudiara ahí 12 años de interno. Cuéntame, por ejemplo, antes que te mandara a Canadá... Y que si algún día tenía un hijo, jamás lo iba a dejar solo, porque él sabía lo que era crecer sin el abrazo, sin el apapacho de una mamá presente.
Bueno, al parecer ya me aventé medio documental con lo de María Félix, así que vámonos rapidito con otra que también fue de armas tomar, y no estoy hablando de tu tía la que siempre arma el pleito en Navidad, no. Hello? Where's Newton Police Station? Oh. Estoy hablando de la única e inigualable Lupe Vélez, también conocida como la Chinampina mexicana, porque de que era explosiva, lo era. Esta mujer fue de lo más escandaloso que parió el cine mexicano, y que vean que no exagero, les cuento que fue de las primeras divas mexicanas que triunfaron en Hollywood, allá por los tiempos del cine mudo. O sea, que esta mujer ya hacía escándalo antes de que existieran los micrófonos, imagínense nada más. Lupe era una fiera de carácter, no se guardaba nada y decía lo que pensaba, con el hocico bien abierto y sin filtro. Oh, Charlie, you haven't seen nothing yet. Se cuenta que la pobre Dolores del Río le tenía un miedo que ni te cuento. Cuando Lupe llegaba, Dolores se hacía chiquita, temblaba como gelatina y hasta bajaba la mirada, porque Lupe no la podía ver ni en pintura. De hecho, se burlaba de ella a la menor provocación. Más dolorida, negra de mi vida. Pero si creen que eso era lo peor, agárrense del asiento. Lupe Vélez no tenía pelos en la lengua ni frenos en el corazón. A ella no le importaba si el hombre era soltero, casado, viudo o con compromiso en trámite. Si le gustaba, vámonos al cuchiplancheo, como quien dice, sin preguntar ni pedir permiso. Por eso muchas actrices gringas le tenían pánico y hasta se organizaban para pedirle a los productores que no la invitaran a las fiestas porque sabían que Lupe iba a llegar a armar escándalo y de paso, robarse al marido de alguien. Y si alguna mujer se atrevía a reclamarle, Lupe no se andaba con indirectas ni palabritas suaves, se iba directo a los golpes. Hasta su lado, linda flor de abril, tome este... Por eso en Hollywood le decían la mujer que escupía fuego, porque su carácter era más peligroso que un tequila adulterado con chile. Tuvo todos los amantes que quiso y más, y la lista está más larga que la fila del IMSS. Desde el actor Gary Cooper, que cayó rendido a sus pies, hasta Arturo de Córdoba, que también pasó por su petate. Y no se me espanten, que eso decían en aquellos años. Incluso la mismísima María Félix le tenía respeto, por no decir miedo. Se cuenta que una vez coincidieron en un restaurante, y mientras todos esperaban a ver quién decía la primera grosería, resulta que María se quedó muda, sin decir ni pío, porque Lupe la tenía dominada con la pura mirada. Así de brava era la señora. Pero como toda historia intensa, esta también tiene un final triste. En 1944, Lupe Vélez tomó una decisión desgarradora. Fue un final que dejó a todos con el alma helada, porque detrás de esa mujer intensa, de esa fiera que se robaba el show y a los maridos, también había una mujer que luchaba con sus demonios internos. Una vida de excesos, pasiones y escándalos que, aunque hoy nos parezca de película, en su momento fue tan real como la leyenda que dejó. Y nuestro siguiente famoso en la lista es nada más y nada menos que Mario Moreno, el mismísimo Cantinflas. Es el padre Damián, como soy yo, y a este niño lo remojo yo o se queda de... Sí, amigos, el ícono del cine mexicano, el rey del verbo enredado, el que nos hacía reír con solo levantar la ceja, pero que, según muchos que lo conocieron de cerquita, no era tan buena onda como parecía en la pantalla. Resulta que Cantinflas tenía un carácter bien difícil y según varios actores, no dejaba que nadie más brillara a su lado. Así de que no tome proporciones irreductibles. ¿Tiene usted la providencia, por ejemplo? Y no es por quitarle mérito, porque sí, hay que decirlo, era una estrella indiscutible, pero eso no justificaba que quisiera acaparar todo el reflector. A diferencia de otros cómicos como Germán Valdés Tintán, que siempre les daba su lugar a los compañeros, compartía escena y hasta les dejaba lucirse, Cantinflas era más bien de los que decían, aquí el único que se luce soy yo, y los demás, aplaudan. Está del otro lado. Sí, pero yo agarro el eco. Ah, vaya. ¿Cómo pasó la noche? Muy mal, ¿no? Y por eso,
muchos de los comediantes que le tendieron la mano cuando empezaba, terminaron peleados con él. Uno de esos fue Manuel Medel, con quien comenzó haciendo pareja cómica, pero que acabaron distanciados. Lo mismo pasó con su cuñado, Chilinsky, con quien al principio se llevaban de maravilla, pero luego terminaron como perro y gato. ¿Y por qué? Fue así de repente. Oiga, usted no podríamos abrir una ventana porque hace mucho bochorno. Pues porque Cantinflas tenía hambre de poder y no se tocaba el corazón con nadie. Eso quedó clarito cuando se peleó con Jorge Negrete por el control del sindicato de actores, la ANDA. Ambos querían ser el mero mero, pero lo que a Cantinflas le enchilaba de verdad era que el charro cantor era más querido dentro del gremio, y eso le revolvía todo el mole. ¿Como 3 meses? Y a lo mejor le estoy quitando el tiempo. No. Dicen que hasta llegó al grado de acusar a Jorge Negrete de desfalco, nomás para mancharle la imagen. Imagínense nada más. Ahí no había ni risa, ni chiste blanco, eso era pleito serio. Ah, bárbaro. ¿Y entonces puede saber para qué quiere usted vivir tantos años? Y otro detalle que siempre se comentó es que Cantinflas tenía un gusto muy marcado por las mujeres extranjeras, rubias, sobre todo, y que no se fijaba en mexicanas. Por eso muchos lo tildaban de malinchista, porque al parecer nunca se le vio con una paisana de a de veras. Eso se ha dicho por años, y pues, cuando el río suena. Para encima de la magnesia, hace con la... Pero vámonos ahora con otro charro, uno de Huentitán, Jalisco, el mismísimo Vicente Fernández. ¡Ay, nanita! Aquí hay carnita pa' rato, porque según dicen muchos, Don Chente fue un grande sobre el escenario, pero bien gacho fuera de él. Mucha razón, le hago caso al corazón. Cuando estaba en la cima de su carrera, que era casi todo el tiempo, hay que decirlo, no permitía que ningún otro cantante ranchero le hiciera sombra. Y para asegurarse de eso, llegaba a pagarle a emisoras de radio para que no pusieran música de otros artistas. Sí, amigos, así como lo oyen, o me ponen solo a mí, o no me ponen a nadie. Para que pero se haga... Supuestamente que el señor Vicente pagaba para que no se tocaran... Es lo que se sabe, así es, que pagaba y... Sopas. Dicen que con esa actitud, casi termina por hundir la música ranchera, porque no dejaba que nuevas voces crecieran. Y si un empresario de Palenque se atrevía a contratar a alguien que no fuera de su agrado, Vicente se les ponía al brinco y se armaba el zafarrancho. Que todo mundo lo sabemos, que no, obviamente no lo estamos viendo, no puedo. Y para rematar, también se sabe que siempre tuvo una enemistad con Juan Gabriel, porque a Vicente no le gustaba nadita que Juanga fuera tan libre, que mostrara su personalidad sin filtros, y que encima de todo, tuviera tanto éxito. Ese roce entre los dos fue constante, y para muchos, fue más por prejuicio que por otra cosa. Deberíamos hacer una gira juntos. ¿Gira juntos? ¿Y por qué no? Ay, sí, dime cuándo tú. Pero bueno, cada quien carga con su rancho y sus ideas. Por todo esto y más, Vicente Fernández también entra en esta lista, no por su talento, que era enorme, sino por las cosas feas que se decían de su forma de actuar en la industria. Solo falta 1.000.000 de primaveras. Y continuando con nuestra lista de famosos que fueron de lo peorcito, no podíamos dejar fuera a una mujer que, aunque fue recordada por muchos como la eterna Cenicienta, en este canal la vamos a poner donde corresponde, porque su historia estuvo llena de polémica y tragedia. Estamos hablando de Evangelina Elizondo. ¡Seas tan cruel con la niña! ¡No me hables de crueldad, mamá! Porque la... Y es que, aunque ella nunca levantó la mano ni empuñó arma alguna, por culpa de ella mataron a un famoso actor de la época de oro del cine mexicano, Ramón Gay. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues resulta que Evangelina estaba en proceso de divorcio con un señor de carácter muy celoso, de esos que ya andan más para psiquiatría que para el registro civil. Ramón Gay y Evangelina Elizondo regresaban de una cena en el restaurante Paseo. Minutos después, protagonizaron una drama. El sujeto se llamaba José Luis Paganoni, y según dicen, pensaba que Evangelina le estaba poniendo los cuernos con Ramón Gay, cuando en realidad ellos solo eran amigos. Pero ya ven cómo es la gente enfermita de celos, que ve lo que quiere ver. La tragedia ocurrió cuando Ramón Gay se ofreció a llevarla a su casa, y se quedaron dentro del carro platicando, ya bien noche, quién sabe si de su divorcio o de la vida, pero ahí estaban, tranquilos, cuando Paganoni lo sorprendió y, cegado por la furia, le quitó la vida al actor. Con el marido. El marido parece que era un ingeniero muy poderoso. Entonces,
Evangelina. Así, de la nada, se apagó la estrella de Ramón Gay. ¿Y por qué dicen que Evangelina Elizondo fue de lo peorcito? Pues porque después de ese trágico suceso, jamás pidió perdón ni mostró remordimiento. Se quedó callada como si nada hubiera pasado. Nunca habló del tema. Eso es difícil de lograr. Cuando crezca te hará preguntas sobre sus padres. Nunca reconoció que ella sabía perfectamente cómo era su exmarido, violento, inestable, posesivo. Y aún así, permitió que Ramón se expusiera, dejándolo prácticamente como carne de cañón. Y eso, amigos, para muchos fue imperdonable. Lo que hace falta es que ustedes dos hablen y aclaren muchas cosas. Y nuestro siguiente personaje en esta lista de los que fueron de lo peorcito, es uno que, aunque no fue un artista famoso como tal, hizo pedazos la vida de uno de los más grandes ídolos de México. Estamos hablando del innombrable, del infame, del que muchos quisieran borrar del mapa. Luisito Rey. ¿Quién te invite a salir? Sí, señores, el papá de Luis Miguel, ese que se hacía pasar por músico, pero que en realidad era más bien un manipulador profesional, un ambicioso sin alma, capaz de cualquier cosa con tal de llenar sus bolsillos. Dicen, y no solo lo dicen, lo gritan las anécdotas, que Luisito no tenía ni un gramo de escrúpulos, y que cuando se trataba de hacer dinero, era capaz de vender hasta a su propia madre. Bien, todo. A mí el que no me caía bien era su papá. Luis Rey. Nunca nos cayó bien a nadie. Era un ser muy feo. Y hablando de vender, se dice que fue capaz de ofrecer a su esposa, Marcela Basteri, nada más y nada menos que al Negro Durazo, aquel jefe policíaco poderoso de la época, con tal de conseguir favores y dinero. Imagínense nada más el nivel de bajeza. Pero él no aceptaba consejos de nadie, ¿verdad? Él no aceptaba consejos de nadie. Pero eso no es todo, porque también explotó vilmente a Luis Miguel desde niño, haciéndolo cantar sin descanso, llenándole la agenda hasta que el pobre muchacho ya no sabía si estaba en un escenario o en un cuarto de hospital. Y todo ese dinero, Luisito se lo gastaba en mujeres, vicios y lujos, como si fuera en la estrella. Al final, le dejó a Luis Miguel una montaña de deudas con Hacienda, le robó todo lo que había trabajado y, colmo, aún pesa sobre él la sospecha más dolorosa de todas. Que fue él quien mandó a desaparecer a Marcela Basteri, la madre de Luismi. Sí, amigos, este hombre es considerado por muchos como el villano más real del espectáculo mexicano, y con justa razón tenía que estar en esta lista negra de los peores de los peores. Y bueno, mis queridos chismosos de confianza, si estamos haciendo una lista de los famosos que fueron de lo peorcito, no podemos dejar fuera a uno que por muchos años fue el mandamás de la televisión mexicana. Mi opinión de zorro se las voy a decir, porque no puedo aguantarme las ganas. Me parece que no es una gente auténtica, que no es natural. Estamos hablando de Raúl Velasco, sí, el mismísimo conductor de Siempre en Domingo, el hombre que se sentía el dueño de los domingos, de la pantalla, del éxito y hasta del destino de los artistas. Dicen que cuando estaba en la cima, la fama y el ego se le subieron más que el rating del Teletón y empezó a tratar con desprecio y grosería a los mismos artistas que él invitaba a su programa. Joven, alegre. Te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día y ahora se ve, miren ustedes nada más, ¿qué le pueden pedir? Lo más triste, según contaban varios en su momento, es que Raúl Velasco tenía una obsesión con los artistas extranjeros, a quienes trataba como reyes, mientras que a los mexicanos los maltrataba feo. Se decía que era el peor enemigo de los talentos nacionales, porque si no le caías bien o no le dabas buena vibra, te hacía la cruz y no te volvía a invitar nunca jamás. Para mí, y me dijiste, no tengo un momento para ti, estoy muy ocupado. Perdóname, hasta luego. Y si no me creen, nomás pregúntenle a Ana Gabriel, a quien le llegó a decir que sus vestidos estaban horribles, que se pusiera otra cosa porque así no la iba a dejar salir en la tele. Y las muchachas de Pandora, ni se diga. Un día, así sin filtro, les dijo que estaban muy gordas y que con ese cuerpo no iban a lucir en televisión. Adquiriste la malicia del mexicano que tiene que llevar la plata a su casa, porque me cuentan que en los camiones... O sea, qué necesidad de herir con tanta saña. Pero claro, él se sentía el rey del canal,
y como era el que decidía quién subía y quién se quedaba abajo, pues muchos artistas se aguantaban calladitos, porque si no, los vetaba y les cerraba las puertas. Pero el tiempo no perdona, amigos, y cuando Raúl Velasco se enfermó y dejó de ser el todopoderoso conductor, muchos de los que antes él humilló ya no quisieron ni contestarle el teléfono. Éxito, que todo el mundo canta tus canciones, te siguen los chicos, las chicas también. ¿Qué crees que tú tengas como para traer? Dicen que tuvo que pedir perdón públicamente, porque reconoció que la había regado, pero también es cierto que el daño ya estaba hecho, y que hubo artistas que nunca pudieron recuperar el tiempo ni las oportunidades que perdieron por su culpa. Por todo eso, el señor Velasco entra de lleno en esta lista, porque aunque haya sido figura importante en la tele, también lastimó a mucha gente que solo quería brillar con su talento. Y mira tú cómo es la vida. Importante, porque en esa época era un muchacho muy tímido y pues sufría los ataques y los prejuicios de mucha gente. La siguiente en esta lista tiene una conexión directa con Raúl Velasco, y no lo decimos nosotros, lo dicen los rumores que han corrido como pólvora durante años. Estamos hablando de la inigualable, la entrañable, la India María, cuyo nombre real era María Elena Velasco. Bueno, para los que no me conocen, yo me lo llamo María. Pero no soy María la del barrio. Sí, esa mujer que nos hizo reír con sus películas y su personaje de mujer indígena inocente, también tiene su lado bien oscuro. Y es que según cuentan los chismes más sabrosos, María Elena Velasco tuvo hijos con Raúl Velasco, pero ahí no acaba el escándalo. Porque supuestamente los regaló. Así como lo oyen. Cuando me dijeron que no me querían, que había otros hijos en el mundo que tampoco querían. Ella es la envidia. Hay personas que han salido a decir que la cantante de Belanova, así como otra mujer llamada Mirna Velasco, serían hijas biológicas de la India María, pero que fueron dadas en adopción a la mujer que trabajaba con ella como empleada doméstica. Imagínense nomás, regalar a tus hijos como si fueran perritos, ¿quién hace eso? Y por supuesto que con una historia así, entra volando directo a esta lista, porque ¿qué madre hace eso con sus propios hijos? Que en paz descanse, pero no es mi mami. ¿Y de Raúl Velasco? Raúl Velasco, pues tampoco es mi padre. Pero qué bueno que lo aclara. Y cerrando con broche de oro, tenemos al eterno Chabelo, el amigo de todos los niños, pero que de buen carácter no tenía nada. Muchos reporteros y gente del medio contaron que era muy enojón, no toleraba las preguntas incómodas, y que fuera de cámaras, nada tenía que ver con el simpático personaje que veíamos en la tele cada domingo. ¿Por qué te gusta la niña? Ya me estás tratando eso. ¿Salchichota o salchichón? Pero lo más fuerte de todo fue cuando una mujer apareció diciendo que tenía una hija con él, fruto de una relación fuera del matrimonio. Ella exigía una prueba de ADN, y Chabelo, muy seguro, aceptó hacérsela. ¿Y qué creen? Sí era su hija. Pero aquí viene lo más gacho. Chabelo dijo que, aunque era su hija biológica, él no la quería. ¡Pum! Así, directo al corazón. Ridículo o infantil, es como, si no me quieres hablar, está bien, pero siéntate bien, o sea, ¿por qué me tienes que dar la espalda? Yo lo ven. Una declaración fuerte, dolorosa y que dejó a más de uno con la boca abierta. Porque una cosa es que no hayas criado a alguien y otra muy distinta es negarle tu afecto con semejante frialdad. Y otro famoso que no podía faltar en esta lista de los que fueron de lo peorcito es nada más y nada menos que Emilio el Tigre Azcárraga. Cercano a ese empresario que era el Tigre Azcárraga, Emilio Azcárraga. Sí, muy cercano. Y fuiste de sus actores predilectos, por ya... Sí, señores, el mero mero de Televisa, el jefe de jefes, el que tenía el poder, el dinero y el control total de la televisión mexicana. Pero también un carácter tan fuerte y déspota que muchos artistas aún lo recuerdan con miedo. Se dice que el señor llegaba a humillar a sus empleados como si fueran peones de rancho, con malas palabras, gritos y frases que dejaban hasta al más valiente con el nudo en la garganta. Relación con el señor Emilio Azcárraga, A mí me daba miedo hablar con él. Y yo creo que a él también le... Muchos artistas terminaban llorando en su oficina, pero se aguantaban porque, como decía él mismo, yo pongo el billullo, así que tú haces lo que yo digo. Así, sin filtro. Uno de los que contó su experiencia fue Cepillín, el payasito más querido de México, quien dijo que en una ocasión lo trató tan feo, con palabras tan hirientes, que terminó llorando. Y
Y si eso le hizo a Cepillín, imagínate cómo trataba a los que no le caían bien. Y no solo él. También Verónica Castro reveló que el tigre la trataba como si fuera su bufón personal, que cuando llegaban sus cuates a la oficina, la mandaba llamar para que hiciera su show de rosa salvaje y los hiciera reír. Así como si fuera su comediante de cabecera. Bebé, y todavía no me siento, o sea, no he cumplido ni la cuarentena. Dice, pues te doy 5 minutos para pensarlo. Y todo, claro, porque él era el que mandaba y el que pagaba. Pero eso no es lo peor, amigos. Lo que de verdad lo hace merecedor de un lugar bien oscuro en esta lista es que pedía favores personales a cambio de papeles importantes para actrices. Sí, ya saben de qué tipo de favores estamos hablando. A ver, pero Diego no se enamoró de ti porque te mandaron mensajes muy bonitos, Diego, Sí, ¿no? pero no, el maestro Diego era un poeta. Y si alguien no hacía lo que él quería, pues simplemente los vetaba de Televisa y los borraba del mapa. Y como en aquel entonces Televisa era prácticamente un monopolio, eso significaba muerte profesional para cualquier artista. Pero ahí no acaba el asunto. Que podíamos el ridículo. A veces creíamos que cosas muy importantes, pero por lo general el ridículo. En esa época. También se dice que hacía tratos con el gobierno y que tenía tanto poder que hasta ayudaba a decidir quién sí llegaba a la presidencia y quién no. Así, de ese tamaño era la influencia de Emilio Azcárraga Milmo, que más que tigre parecía león del Congreso. Y por eso, con todo ese historial de abuso, manipulación, humillación y control total, se gana su lugar en esta lista como uno de los más temidos y criticados del medio artístico mexicano. Ya me di cuenta ahorita. Todos están bien, el único que está mal soy yo. Claro, a mí me llamaron ustedes de emergencia. Y bien, mis gerberinos de oro, hasta aquí los dejamos con este nuevo video de Tutoriales Gerberin, el canal donde los ídolos caen, los secretos salen y el chisme se cuenta como debe ser, con pruebas, estilo y sin miedo. Si el video les gustó, ya saben qué hacer. Suscríbanse al canal. Denle like. Compártanlo con sus amistades. Y déjenos su comentario. ¿Cuál de todos estos famosos creen que fue el más gacho de todos? Nosotros, como siempre, agradecidos con su preferencia, y listos para volver con más historias sabrosas, escandalosas y con harto mitote. Nos vemos en el próximo video, aquí en Tutoriales Gerberin, hasta la próxima.